Imagina vivir en un país donde el sol no se pone durante meses. Donde puedes salir a la calle a las 3 de la madrugada y sentir que es plena tarde. Donde el concepto de noche desaparece durante una parte del año como si el tiempo se rompiera. Ese país existe. Se llama Noruega. Y lo más increíble no es solo ese fenómeno, sino cómo ese simple detalle cambia completamente la forma de vivir, pensar y sentir el tiempo. Noruega está situada en el norte de Europa, muy cerca del Círculo Polar Ártico. Y esa ubicación es la clave de todo lo que ocurre allí. Porque en este punto del planeta, la inclinación de la Tierra empieza a jugar con la luz del Sol de una forma extrema. Durante el verano, en las regiones más al norte del país, el Sol no se pone durante semanas. E incluso meses. Este fenómeno se llama Sol de medianoche, y hace que el día y la noche dejen de existir como los conocemos. Pero antes de entender esto, hay que entender algo básico: ¿cómo es Noruega físicamente? Noruega no es un país cualquiera en cuanto a geografía. Es un país extremadamente montañoso, lleno de fiordos, costas fracturadas y paisajes que parecen sacados de otro planeta. De hecho, su costa es una de las más largas y complejas del mundo debido a los fiordos, que son entradas de mar entre montañas formadas por antiguos glaciares. Estos fiordos no son simples bahías. Son cicatrices del hielo. Hace miles de años, durante la última era glacial, enormes glaciares cubrían toda esta región. Cuando el hielo empezó a retroceder, fue tallando la tierra como si fuera arcilla, creando valles profundos que posteriormente fueron ocupados por el mar. Así nacieron los fiordos noruegos. Y hoy en día, esos fiordos forman uno de los paisajes más espectaculares del planeta. Montañas que caen en vertical hacia el agua. Cascadas que parecen infinitas. Pequeños pueblos encajados entre roca y mar. Es un paisaje que no parece diseñado para la vida humana, y sin embargo, la vida está ahí. Pero volvamos al fenómeno del sol. En las zonas más al norte de Noruega, como Tromsø o incluso más allá en el Ártico, durante el verano el sol nunca llega a ocultarse completamente bajo el horizonte. Esto significa que hay luz las 24 horas del día. No es una luz artificial. Es luz solar real, constante, que baña el paisaje incluso cuando el reloj marca la madrugada. Esto crea una sensación completamente extraña para cualquier persona que no esté acostumbrada. El cuerpo humano está diseñado para dormir cuando hay oscuridad y estar activo cuando hay luz. Pero aquí, esa regla desaparece. La gente tiene que aprender a dormir con luz. Las casas tienen cortinas especiales para bloquear el sol. Y el ritmo de vida cambia completamente. Pero este fenómeno tiene su contraparte. En invierno ocurre exactamente lo contrario. Durante semanas, e incluso meses en las zonas más extremas, el sol no sale por encima del horizonte. Es lo que se conoce como la noche polar. Un periodo en el que el día se convierte en una especie de crepúsculo permanente o incluso en oscuridad total dependiendo de la ubicación. Esto significa que Noruega vive dos realidades extremas dentro de un mismo año, un verano sin noche y un invierno sin día. Y eso tiene un impacto profundo en la vida de las personas. El cuerpo humano depende de la luz solar para regular el sueño, el ánimo y la energía. Por eso, en Noruega, especialmente en el norte, la gente desarrolla rutinas completamente adaptadas a estos cambios extremos. La iluminación artificial se vuelve esencial en invierno, y en verano se usan técnicas para forzar el descanso. Pero Noruega no es solo sol extremo. También es naturaleza en estado puro. Gran parte del país está formado por montañas, bosques y agua. Mucha agua. Lagos, ríos, fiordos y cascadas están por todas partes. Es un país donde la naturaleza no es un elemento decorativo, sino el protagonista absoluto del paisaje. Y esto también influye en cómo vive la gente.
Las ciudades noruegas no son gigantescas metrópolis como en otros países. Son más pequeñas, más dispersas y perfectamente integradas con el entorno natural. Oslo, la capital, es una ciudad moderna, pero incluso allí la naturaleza está muy presente, con bosques y fiordos muy cerca del centro urbano. Pero si te alejas de las ciudades, Noruega se convierte en algo aún más extremo. En el norte, más allá del círculo polar ártico, el paisaje se vuelve cada vez más salvaje. Montañas cubiertas de nieve, tundras frías, carreteras solitarias y una sensación de aislamiento que es difícil de explicar si no se ha vivido. Es una de las regiones menos densamente pobladas de Europa. Y aún así, hay vida. Pequeñas comunidades que han aprendido a convivir con condiciones extremas. Pueblos donde la pesca, la navegación y la adaptación al clima son esenciales para sobrevivir. Porque aquí, la naturaleza no se adapta a ti. Tú te adaptas a ella. Otro elemento clave de Noruega es su relación con el mar. El océano ha sido históricamente una fuente de vida para el país. La pesca, especialmente del bacalao, ha sido fundamental durante siglos. Incluso hoy en día, el mar sigue siendo una parte esencial de la economía noruega. Pero el mar aquí no es tranquilo. El Atlántico Norte es frío, profundo y a veces extremadamente agresivo. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, haciendo que la navegación sea un desafío constante. Y aún así, los noruegos han desarrollado una de las industrias marítimas más avanzadas del mundo. Pero si hay algo que hace que Noruega sea realmente famosa hoy en día, más allá de su geografía, es su calidad de vida. Es uno de los países con mayor nivel de desarrollo humano del mundo. Con sistemas de educación, salud y bienestar muy avanzados. Y esto también está relacionado con su entorno. Porque cuando vives en un lugar donde la naturaleza es tan dominante, la forma de vida tiende a ser más equilibrada, más conectada con el exterior y más consciente del entorno. Pero incluso con todo esto, el aspecto más fascinante de Noruega sigue siendo el mismo, su relación con la luz. Porque vivir en un país donde el sol puede no ponerse durante meses no es solo una curiosidad geográfica. Es una experiencia que cambia la percepción del tiempo. En el verano, el día no tiene fin. Puedes hacer actividades a cualquier hora sin pensar en la oscuridad. El tiempo parece expandirse. En invierno, en cambio, la oscuridad constante obliga a reorganizar toda la vida alrededor de la luz artificial. Es como si el país viviera en dos versiones completamente diferentes de sí mismo cada año. Y eso hace que Noruega no sea solo un lugar en el mapa, sino un experimento natural sobre cómo la vida humana se adapta a los límites del planeta. Porque al final, lo que hace único a Noruega no es solo su sol de medianoche. Es la forma en la que los seres humanos han aprendido a vivir en un lugar donde el tiempo, la luz y la oscuridad no funcionan como en el resto del mundo.